prepararme. Heme aquí, envíame a mí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Llevaré tu gloria a las naciones. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te damos en este domingo maravilloso, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, bendito Señor, por amarnos, por bendecirnos y por sacarnos adelante en el nombre precioso de Jesucristo. Espíritu Santo, toma el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para traer este mensaje. Se lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4 al verso 8, dice así la palabra de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesucristo es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. En este día vamos a ver como título de esta enseñanza, don de palabra de sabiduría, lección número 1. Vemos, amados hermanos, de que el Señor Jesucristo nos dio la gran comisión de ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. ¿Ustedes creen que Cristo nos ha enviado sin poder? Por supuesto que no. Él nos ha enviado con todo el poder de los dones del Espíritu Santo para cambiar al mundo. Todos los dones del Espíritu Santo son muy importantes y se necesitan para transformar al mundo en que vivimos hoy en día. Porque los dones son la misma presencia de Dios en vivo en la tierra, para acomodar todo lo que está desordenado y para proteger a sus hijos. Porque Dios conoce el presente, el pasado y el futuro en su totalidad a la misma vez. Y Dios quiere que su pueblo sepa el futuro y cambie al mundo perdido con su sabiduría. Don
Y vemos, amados hermanos, Dios quiere que cambiemos al mundo con su sabiduría. Si el pueblo de Dios se moviera en los 3 dones de revelación, que son don de palabra de sabiduría, don de palabra de ciencia y don de discernimiento de espíritu, ¿saben, amados hermanos? Todo cambiaría, porque los dones de revelación se consideran como los ojos de Dios en la tierra. Es algo tan importante, estos 3 dones del Espíritu Santo, a como todos los demás. Pero estos dones son considerados como los ojos de Dios en la tierra. Y sería de suma importancia, porque no habría falsificación, ni falsos hermanos. No habría falsificación de parte de los demonios para leer el futuro. No habría adivinos, no habría a los que miran en la bola de cristal, no habría tablas de Ouija, ni los lectores de la hoja de té, ni la lectura de las manos, ni la lectura de las cartas, ni magia negra, ni brujería, ni hechicería, ni ninguna falsificación del diablo para engañar a la humanidad y llevárselos al infierno. ¿Por qué ha pasado todo esto? Porque el pueblo de Dios no ha operado correctamente los dones del Espíritu Santo, sino se han metido en el terreno de la falsificación del diablo, haciendo los papeles que Dios se está moviendo en ese lugar, cuando todo es un engaño. Ellos están engañando a aquellas personas. Necesitamos anhelar tener estos 3 dones, y nada de esto pasará. Con los 3 dones de revelación, todo esto se apagaría, amados hermanos. Nada de esto pasará para poder decirle al diablo: ¿y tú qué estás haciendo aquí, mangas mochas? ¡Fuera! En el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Y el diablo sale, hermano, porque sale que ni el tenedor le va a ver, menos la colita. Así que, amados hermanos, nosotros necesitamos esos 3 dones de revelación. Tenemos que usar las armas espirituales, porque nuestra lucha no es con carne ni sangre, son con espíritus malignos, contra Satanás y sus demonios y sus falsos obreros. Allí es donde nosotros debemos de estar listos, preparados para apagar, para detener a los falsificadores de las cosas espirituales. Necesitamos estos 3 dones para entrar en guerra, para detener la falsificación del diablo y sus demonios y de sus falsos obreros. Amén. Aleluya. Todos los 9 dones son muy importantes, así como lo son todos los miembros de nuestro cuerpo. Pero referente a los 3 dones de revelación, el más importante de los 3 es el don de palabra de sabiduría. Gloria a Dios. Y usted dirá: ¿por qué es más importante don de palabra de sabiduría? Porque nos ayuda a hacer todo con la sabiduría de Dios. En otras palabras, es la misma presencia de Dios en vivo, ordenando al mundo desordenado. Entonces vemos, amados hermanos, que el don de palabra de sabiduría, este don nos dirige. ¿Cuándo vas a moverte conforme a la voluntad de Dios? No nomás hacer las cosas cuando tú quieras, no. No, necesitamos la dirección del don de palabra de sabiduría. Él nos dirige cuando tenemos que movernos,
para ir a predicar a tal lugar. Y cómo hacer las cosas, cuándo hacerlas. Nos dirige el don de palabra de sabiduría. ¿Qué hacer? ¿Por qué hacerlo? ¿Y dónde hacerlo? Y de esta manera, ni nosotros nos atrasamos, ni tampoco nos adelantamos, sino hacemos las cosas en el tiempo de Dios. Todo debe de ir en el tiempo de Dios, amados hermanos. Así como la música lleva su tiempo y uno debe de entrar a tiempo porque tiene tiempos, pues Dios también tiene su tiempo. Cuando nosotros debemos de entrar a ir a predicar el Evangelio, porque Él nos ha dado dones para que se manifiesten, para dar a conocer al mundo que Dios existe, que Dios es real, que nosotros los aleluyas estamos en la casa de Dios, porque nosotros deseamos hacer la voluntad de Dios, que no es como muchas personas que piensan, ahí van para que te laven el coco. No, hombre, si el Señor nos lava todito, hermano. Así que alabado sea Dios. Todos los profetas de Dios fueron dotados con el don espiritual de palabra de sabiduría para ver el futuro. Todo profeta debe tener este don. Y para mí, los dones más usados por el profeta es palabra de ciencia y palabra de sabiduría. En algunas veces se le va a presentar discernimiento de espíritus, porque Dios es el que opera, Dios Padre es el que opera los dones y da la orden al Espíritu Santo que los manifieste, amados hermanos. Así que alabado sea Dios. Vemos que el don de palabra de sabiduría, todo profeta lo debe tener para ver el futuro, para dar a conocer por medio de la sabiduría de Dios acerca de lo que ha de ocurrir, o revelando algo que no ha ocurrido, algo que usted no conoce, algo que en los 5 sentidos usted ni cuenta se da. Por eso nosotros los cristianos debemos de anhelar los dones del Espíritu Santo para no ser el juguete de cualquier cristiano desobediente, ya que la palabra de ciencia ve el presente y el pasado, y la palabra de sabiduría ve el futuro. Amados hermanos, Dios quiere motivarnos por medio de los dones del Espíritu Santo para que entremos en avivamiento y estemos animados para que pongamos en acción los dones para cambiar al mundo gobernado por Satanás. Y Dios quiere que nosotros anhelemos los dones para que echar fuera a Satanás con su bendita presencia. Porque los dones del Espíritu Santo es la manifestación en vivo de Dios, manifestándose en la tierra. Gloria al Señor. Los 3 dones de revelación trabajan de esta manera. Te revelan algo, te dicen algo y conocen algo. Por eso es don de palabra de sabiduría, don de palabra de ciencia. Dios no te da todo su conocimiento. Si así usted se cree la única Coca-Cola del desierto, que no se le ve ningún don. Ahora, ¿qué será la manifestación de los dones del Espíritu Santo manifestándose en su vida? Sin usted estar entregado completamente a Dios, se haría un desastre más en el pueblo de Dios. Entonces estos dones revelan algo, te dicen algo y conocen algo, y nos revelan información que provienen fuera de los límites
de los procesos naturales de las personas, información que su mente no concibe, información que su oído nunca oyó, información que sus ojos nunca habían visto, sino fue algo nuevo revelado por el Espíritu Santo. Esos son una acción directa, en vivo, de parte de Dios. Por eso es de suma importancia, de nosotros anhelar los dones del Espíritu Santo. El don de la palabra de sabiduría puede ser manifestada de la misma manera que la palabra de ciencia, por medio de sueños, por medio de visiones. Puede ser manifestada también a través de voz audible, a través de profecía, a través de un éxtasis, o interiormente hablando directo al corazón. Gloria a Dios. Palabras de ciencia, palabras de sabiduría son muy parecidas, porque se manifiestan de misma manera. Así que estos dos dones son muy parecidos. Y la manera de diferenciarlos es que uno habla del futuro y el otro habla del pasado y del presente. Muchos le llaman don de sabiduría, y esto es incorrecto. Debemos de llamarlo a como la Biblia lo llama, palabra de sabiduría. Gloria a Dios. Dios tiene toda la sabiduría y a nadie le va a revelar todo lo que Él sabe, solamente una porción o una palabra de sabiduría. Amén. Palabra de sabiduría es una diminuta porción de la sabiduría total de Dios, impartida de manera directa y sobrenatural por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Esto no es lo que usted oyó, lo que usted anda a ver qué oye para decir, así dice el Señor. No, Señor, esta es la acción directa de Dios para pagar, para hacer un lado toda la falsificación del diablo. Porque ahorita hay mucha falsificación en las cosas espirituales. Hay muchos cristianos falsos. Gloria a Dios. Falsos. Se llaman cristianos y ¿saben qué? Están en contra de Dios. Hacen las cosas en contra del pastor. Hacen las cosas a su manera y la gente les aplaude. ¿Por qué? Porque esa persona que le aplaude son del diablo también. Aleluya. El pueblo de Dios, para no confundirse, debe de saber que hay tres clases de sabiduría. Sabiduría humana, sabiduría bíblica y el don de palabra de sabiduría del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos a empezar a ver la sabiduría humana. La sabiduría humana, amados hermanos, muchos creen que caminan con Dios usando esta sabiduría, pero no es así. Dios nos dice, deje el impío su camino. Dios no está de acuerdo con el caminar de la sabiduría humana. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Ahora nos podemos preguntar, ¿qué hay en esta sabiduría humana? Y la palabra de Dios nos dice, ¿qué es lo que hay en la sabiduría humana? Santiago capítulo 3, verso 14 al 15, nos dice, pero si tenéis celos amargos, si usted anda en celos y usted es un amargado, ¿sabes qué? Usted está caminando en la sabiduría humana. Sí, pero si tenéis celos amargos y contención y si en su corazón hay pleito, dice, no os jactéis, no sean orgullosos
ni mintáis contra la verdad, ni mientan contra la verdad. Sigan la verdad, dice Dios. Aleluya. Sigan la verdad. Y le dice por qué tenemos que seguir la verdad. Porque esta sabiduría humana no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces la sabiduría humana es diabólica. Amén. ¿Y saben por qué? Porque la sabiduría humana no nos va a ayudar para llegar al cielo. Porque esta sabiduría, amados hermanos, no podemos entrar a pertenecer a Dios. Por eso es animal y diabólica. Aleluya. Porque nunca vamos a querer nosotros entregar nuestra vida a Dios, a desearlo, a tener hambre y sed de justicia. Si nos vamos a ir, que yo soy fulano de tal, mira lo que yo tengo. Sí, así decía a aquella persona, el rico, y miraba de ganchete a Lázaro, pero mueren tanto el rico como Lázaro. ¿Sabes qué? El rico se fue al infierno, y aquel pobre, aquel mendigo que amaba a Dios, se fue derechito al seno de Abraham, amados hermanos. Gloria al Señor. Vale la pena servir a Dios. Entonces, esto es la sabiduría humana, que es animal y diabólica. ¿Por qué? Porque ni con todo el dinero que tengan en este mundo pueden comprar ninguna salvación. No se puede comprar una salvación, ni con todo el dinero de este mundo. Por lo tanto, vemos que en los caminos de Dios es por humillación. Tenemos que humillarnos, aceptar a nuestro Salvador, al que murió en la cruz, al que derramó toda su sangre, aquel que dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. A Él tenemos que humillarnos. Alabados al Señor. Ahora vamos a ver la sabiduría bíblica. La sabiduría bíblica es la sabiduría que Dios nos da a través de su palabra o la Santa Biblia, que es el molde perfecto. Vean, la palabra de Dios es el molde perfecto, y todo lo que hagamos debe de estar dentro de este molde. Dentro de este molde, para poder nosotros caminar con Dios. Porque esta sabiduría bíblica nos lleva a nacer de nuevo. La palabra de Dios, por la palabra de Dios, nacemos de nuevo. Por lo tanto, es un molde perfecto para la salvación, para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, para empezar la fiesta y el refrigerio del pueblo de Dios, para poder tener grandes resultados. Aquí sí hay una sabiduría que ganar a través del conocimiento de la palabra de Dios. Porque esta sabiduría es de lo alto, es de lo alto, pero Dios la dejó escrita. Y esta sabiduría se camina por fe. Se camina por fe. Usted tiene que esperar. Usted se tiene que sostener en lo que usted cree. Pero esta sabiduría, lo que es la palabra de Dios, es de lo alto. Es el molde perfecto de Dios. Porque Santiago nos dice en capítulo 3, verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto, la palabra de Dios, pues se llama palabra de Dios Padre, palabra de Dios, y el Señor está en el tercer cielo, es de lo alto. Esa palabra, lo que está escrito en la Santa Biblia, esta sabiduría de lo alto, primeramente pura, es pura. Aquí no hay engaño, aquí no hay que nadie te va a dar gato por liebre. Por eso es de suma importancia escudriñar las Escrituras.
Esta palabra es pura. También nos dice, amados hermanos, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Esta nos da una paz hermosa, la palabra de Dios. Aleluya. Cuando usted me dice que no haya que hacer, usted no tiene la paz, la ha perdido. La ha perdido cuando mi Jesús dijo, la paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Entonces vemos que esta sabiduría de la palabra es pura, es pacífica, es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. En la palabra de Dios no hay hipocresía. Aleluya. No. En la palabra de Dios nosotros tenemos que ser derechos. Amén. Derechos con Dios. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Si no somos derechos, estamos nosotros provocando a Dios. Y cuando Dios lo cansamos, la ira de Dios desciende. Así como los dones del Espíritu se manifiestan, pues también la ira de Dios se manifiesta. Porque horrenda cosa es caer en Dios, en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa. Entonces vemos, amados hermanos, que es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahora vea esto. Pero esta sabiduría no es la manifestación del don de palabra de sabiduría. El don de palabra de sabiduría va más arriba todavía. ¿Por qué? Porque es Dios en vivo. Porque es Dios directamente tratando. Por eso la santa palabra dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Jesucristo todavía sigue salvando, sigue sanando, sigue bendiciendo al pueblo escogido por el Dios Padre Todopoderoso. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, vemos que esta sabiduría de la palabra no es la sabiduría del don de palabra de sabiduría del Espíritu Santo. Algunos piensan que la sabiduría de Salomón era una manifestación del don de palabra de sabiduría, pero no lo era. La clase de sabiduría de Salomón nos es prometida a nosotros. Y en Santiago capítulo 1, verso 5 nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta sabiduría es para tratar sabiamente los asuntos de la vida, para saber conducirnos, para poder manifestar los frutos del Espíritu, para no andar ahí con la cara amargada, porque Dios nos dice estar siempre gozoso. Aleluya. Y usted por un momento nomás abra su trompita, que se le vean los dientes, hombre. Me dice, ay, hermano, qué gozoso. No, ¿verdad? Él no tiene deseos, pero él manifiesta como que está muy contento. Ve a todos que le toman una foto, por más feos que estén, y una sonrisa, como diciendo, chis, qué tremendo, ¿verdad? Todos manifiestan una sonrisa. ¿Por qué no manifiestan una cara de toro enojado? ¿Por qué? Porque quiere salir bonito. Pues pórtese bien, porque se vea bonito. Cada vez que usted se monte en su macho, es la persona más horrible que pueda existir en el planeta Tierra. Aleluya. Oí a alguien que dijo, ¡ouch! Tremendo.
Esta sabiduría es para tratar sabiamente los asuntos de la vida. Sabiduría para saber conducirte como un buen cristiano. Esta sabiduría es para temer a Dios. Sabiduría para hacer las cosas de Dios lo más correcto que podamos. Y esta sabiduría es para poder resolver las dificultades en nuestro trabajo, o si estás enfrentando un problema donde tu propia sabiduría no es suficiente, puedes ir a Dios a pedirle sabiduría y el Señor te la dará. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, vemos que Dios quiere que nos metamos a su molde de perfección, para que todo lo hagamos con amor. ¿Qué es hacer las cosas con amor? Hacerlas de todo corazón, hacerlas contento, que se vea la chispa, que se vea que usted ama a Dios. Pero si usted es uno de los que reniegan, usted no ama a Dios. Usted no ama a Dios. Y usted debe de saber en qué sabiduría está caminando. Ahora vamos a ver la sabiduría que viene del Espíritu Santo. Vamos a ver el don de palabra de sabiduría manifestada por el Espíritu Santo. Este sí es el don del Espíritu Santo. La palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural por el Espíritu Santo con respecto al propósito divino en la mente o en la voluntad de Dios. Eso es la palabra de sabiduría del Espíritu Santo. Sabemos que Dios conoce el presente, el pasado y el futuro en su totalidad a la misma vez. Y con este don de palabra de sabiduría del Espíritu Santo puede transformar al mundo en que vivimos hoy en día, echando fuera de la humanidad toda contaminación del diablo para santificarlos. O sea que los dones del Espíritu Santo deben de ser ministrados de acuerdo al molde perfecto que es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Entonces vemos, amados hermanos, porque este don de palabra de sabiduría dirige cómo se tienen que hacer las cosas y cuándo es el tiempo apropiado para hacerlas. Esto sería la misma presencia de Dios acomodando al mundo. Si el pueblo de Dios anhelara los tres dones de revelación, pararíamos todo el trabajo del diablo, pararíamos el trabajo de los falsos hermanos, no habría más hipocresía. Pero como no lo buscamos, por eso, amados hermanos, hay la falsificación de los dones del Espíritu Santo. Los falsifican. Y es donde el diablo toma el control. Toma el control, amados hermanos, de ese lugar. Estos tres dones pararíamos todo el trabajo del diablo en la iglesia y donde quiera que fuéramos. El don de palabra de sabiduría puede ser condicional. ¿Y qué es ser condicional? Que si la persona se humilla o se arrepiente, no va a suceder. Por eso muchos dicen, ¿pero por qué Dios no hizo eso? ¿Por qué? Porque era allí, se presentó el don de palabra de sabiduría. Que si la persona se arrepiente, no suceden las cosas. Pero si no se arrepiente, pasa una aplanadora que la deja como tortilla ahí ya lista para ceviche. Tremendo. Entonces el don de palabra de sabiduría
amados hermanos, puede ser condicional, que si la persona se humilla o se arrepiente, no va a suceder, como pasó con Ezequías. Vemos, amados hermanos, que en segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1, allí el profeta Isaías se manifestó el don de palabra de sabiduría, que Dios le dijo a Ezequías: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces Ezequías se humilló y se arrepintió con gran lloro, y no sucedió. Y en el verso 6 de ahí mismo, y Dios le añadió 15 años más de vida. ¡Qué tremendo! Vemos de que ahí no se cumplió. ¿Por qué? Porque hubo arrepentimiento. Vemos otro ejemplo de don de palabra de sabiduría condicional que no se cumplió. En este caso fue Jonás, llevando el mensaje del don de palabra de sabiduría, diciendo a los ninivitas: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué pasó allí en Nínive? Tanto el rey como todo el pueblo creyeron el mensaje y se humillaron ante Dios en ayuno y oración, y se arrepintieron y se convirtieron de sus malos caminos, y no sucedió. El arrepentimiento, vemos que el arrepentimiento lo hizo el don de palabra de sabiduría condicional. Cuando la persona se arrepiente, entonces es condicional. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, veamos, amados hermanos, donde se rechaza el don de palabra de sabiduría y ponen en acción la sabiduría humana. Vemos en el ejemplo de San Pablo. San Pablo lo iban a llevar preso a Roma. Entonces vemos que allí se presentó el don de palabra de sabiduría, porque la Biblia dice que Pablo es entregado para ir a Roma, y fue entregado a un centurión llamado Julio, y estaban teniendo problemas porque los vientos eran contrarios, navegando muchos días despacio, y cada día se ponía peor. Vino el don de palabra de sabiduría a Pablo. Y en Hechos capítulo 27, verso 10 al 11, vea el don de palabra de sabiduría en San Pablo. Diciéndoles Pablo: varones, veo, estaba viendo en el Espíritu, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Aquí vean el rechazo del don de palabra de sabiduría. Verso 11 dice: pero el centurión daba más crédito al piloto y al dueño de la nave que a lo que Pablo decía. Nosotros, amados hermanos, sabemos que Dios, conociendo Él, conoce el presente, el pasado y el futuro. Si Él dice que hay problemas en este viaje a Roma, es porque lo hay, hermano. Es porque nosotros debemos de tomar precaución. Pero donde hay más personas mundanas, porque muchos se van solamente por la mayoría, y todos dicen: no, pues hay que marchar. Y Pablo le dice: calmada es la cosa. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al dueño de la nave que a lo que Pablo decía, amados hermanos. Y vemos que, amados hermanos, de que hubo problemas.
hubo problemas de acuerdo a la manifestación del don de palabra de sabiduría. Y nos damos cuenta que la sabiduría humana tiene un conocimiento muy limitado. Muy limitado. Nuestra mente es corta. Lo terrenal es para lo terrenal. Amén. No nos sirve para nada para el cielo. Ni tampoco el ser millonario te sirve para que tú alcances la salvación. No, todo es por humillación. Uno humillarse y reconocer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Y vemos que la sabiduría humana tiene un conocimiento muy limitado porque es por lo que se ve, o como se ve el temporal, Vemos que rechazaron el don de palabra de sabiduría y siguieron la sabiduría humana. Y la sabiduría humana nos lleva al fracaso. Nos lleva al fracaso. Porque la sabiduría humana nos hincha como sapos y nos creemos tan importantes. ¿Y sabes qué? Sí, ante los humanos, pero ante Dios. Dios no conoce a aquella persona. Amados hermanos, porque la sabiduría humana, amados hermanos, vemos que no nos ayuda para que pertenezcamos a Dios. Amén. Solamente la sabiduría bíblica. Y nosotros, por eso el Señor Jesús dijo que escudriñemos las Escrituras, porque es el molde perfecto que tenemos que seguir para que los dones del Espíritu Santo sean manifestados de acuerdo a la palabra de Dios, que es el molde perfecto. Gloria al Señor. Rechazaron el don de la palabra de sabiduría y siguieron la sabiduría humana. En Hechos 27, versos 13 al 15, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. ¿Qué deseaban ellos? Seguir, continuar con el viaje. Ellos deseaban ya marchar, no parar. Dice, levaron anclas, iban costeando a Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Vemos, amados hermanos, que nosotros tenemos que atender la voz divina. No lo que una mitotera te diga. Eso hazlo a un lado, eso es basura. Amén. Tenemos que oír la voz de Dios. Amén. Aleluya. Y el Dios del cielo, si usted quiere entrar al reino de los cielos, usted tiene que defender su iglesia. Aleluya. Debe de tener celos de saber más Amén. de Dios. Y entonces sí, usted ha nacido de nuevo, porque usted no le sigue la corriente a nadie que se oponga para meter las enseñanzas del diablo. No, nosotros debemos de estar listos para no contaminar al pueblo. Aleluya. Es por eso que nosotros tenemos que seguir las instrucciones de la palabra de Dios. En el verso 15 dice, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Se los llevó el viento. Así son muchas personas que no oyen a Dios, se los lleva el viento. Son hojas secas. Aleluya. Hojas que en realidad ante Dios no figuran, porque no defienden el evangelio de Cristo, amados hermanos. Aleluya. Verso 20 dice, y no apreciando
y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña. Todo parecía muy bien, amados hermanos, que todo estaba listo, que todo era una bonanza, algo precioso para seguir el viaje. Pero Pablo le dijo, veo que todo eso va a ser de perjuicio. Veo que va a haber problemas. Y Pablo estaba hablando por el don del Espíritu Santo, por palabra de sabiduría. Oh, amados hermanos, si nosotros, amados hermanos, anheláramos los dones del Espíritu Santo, como dicen por ahí, otros gallos les cantaran. Sí, Señor, entonces sí, viéramos la gloria de Dios en donde quiera que estemos. Amén. Pero si nosotros somos que le seguimos la corriente a todo aquel que se opone a la iglesia, ¿sabes qué? Somos hojas secas. No podemos nosotros hacer nada. Y debemos de tener mucho cuidado cuando Dios habla. Amén. Amados hermanos, ellos fueron llevados por el viento. Así son los hermanos chapulines que andan de iglesia en iglesia. Andan de iglesia en iglesia. Aleluya. Queriendo arañar allá y arañar aquí también. Pero eso no es así. Eso no es así. Dios nos dice que no podemos servir a dos señores. Amén. No, tienes que servir a un solo Señor, a una sola fe y a un solo bautismo. Aleluya. Pero para todo eso necesitamos ser cristianos firmes, como cedros del Líbano. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad muy pequeña. No era algo chico de decir, ay, pasó, no, fueron arrastrados por el viento. Y dice San Pablo, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Entonces, ¿qué es lo que tenía Pablo como base? Como para que siguiera animado. El don de palabra de sabiduría. Lo que Dios le había hablado. Entonces Dios tiene cuidado de sus hijos. Amén. Y la palabra de sabiduría, viendo el futuro de Pablo. Sí, Dios nos tiene a nosotros con un propósito. Aleluya. Así te vengan pruebas, te vengan luchas y se ven que te están aplastando. Es cuando más fuerte eres. Es cuando eres invencible. Es cuando Dios está contigo. Te levantas. Te levantas para destruir toda fortaleza del diablo. Aleluya. Amén, amén. Entonces, amados hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros y del futuro de Pablo. Porque Pablo estaba en problemas. Estaba en problemas. Amén. Pero no por andar chismeando, ni por dándole por el lado a la gente que te está traicionando. No, sino es que Dios te habla. Amén. Dios trata contigo y te da esa confianza que si Dios te habla para un futuro de lo que estás pasando, entonces quiere decir que la vas a librar. Por lo tanto, dice la palabra de Dios en Hechos 27, verso 21 al 25. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído.
Pero no lo oyeron. Siguieron, ¿qué? La sabiduría humana. Y la sabiduría humana los tenía en grandes problemas, en grandes pérdidas. Entonces, San Pablo dice, ¿sabe qué? Hubiera sido conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Vean, un cristiano firme no anda lagrimeando, no anda pegándose contra los postes. Él todavía exhortaba a los que iban allí en ese barco que tuvieran ánimos. Aleluya. Que tuvieran ánimos, lo que es tener una relación personal con Dios. Amén. Que Dios te hable, que Dios te toque, que puedas sentir tú su calor, su presencia. Entonces eso te da una seguridad. Amén. Y Pablo dice, os exhorto a tener ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave y el cargamento que llevaban trigo. Entonces, verso 23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Aquí se manifestó otro don, el don de discernimiento de espíritu. Pudo ver San Pablo un ángel. Estuvo con él el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. ¡Wow! ¡Qué bonitas palabras es eso! Cuando estás pasando por situaciones difíciles, cuando los vientos son contrarios, cuando todo el mundo te quiere pisotear, cuando la gente te traiciona, cuando la gente no quiere el bienestar tuyo, allí está Dios consolándonos. Allí está Dios dirigiendo a la nave. ¡Aleluya! Y Dios le dice a través del ángel, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Que, vea, todavía estaba en el problema, pero es necesario. Le dijo, no temas, déjame el asunto a mí. Ustedes sigan firmes. Amén. Que yo solucione ese problema. Gloria a Dios. Y tú vas a testificar en Roma. Porque yo lo he dicho, dice Dios. Oh, alabado sea el Señor. Amén. No temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Wow, qué bonito, ¿verdad? El don de palabra de sabiduría manifestándose. Gloria al Señor. Por tanto, oh varones, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. La sabiduría humana nos mete en muchos problemas, y el don de palabra de sabiduría nos dirige al éxito. Aleluya. Al éxito. Por eso tenemos que seguir las instrucciones del molde perfecto que es la palabra de Dios, de no dejarla ni a diestra ni a siniestra. Nuestra base es el molde perfecto. Gloria al Señor, que es la palabra de Dios. Y nos dice la palabra de Dios, amados hermanos, donde la sabiduría humana nos mete muchos problemas, y el don de palabra de sabiduría nos dirige al éxito. En Hechos capítulo 27, verso 33 al 38 dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis,
por vuestra salud, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Vea qué seguridad tenía San Pablo. ¿Por qué tenía esa seguridad cuando los vientos eran contrarios? Porque Dios se había manifestado en don de palabra de sabiduría. Amén. Que él tenía que testificar en Roma ante César. Por eso él le dice, ni un cabello de su cabeza va a perecer. Y habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. ¡Aleluya! Y éramos todas las personas en la nave 276. Wow. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Vemos, amados hermanos, de que la nave se hizo pedazos. Se hizo pedazos. Porque era algo tan fuerte. Era tan fuerte que iba despedazando a ese barco. Se cumple todo lo que Dios dijo a Pablo mediante el don de palabra de sabiduría. En Hechos 27, verso 42 al 44 dice así la palabra de Dios. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y salieran a tierra. Y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¡Aleluya! Ven cómo el oír la voz de Dios, las cosas cambian. Amén, amén. Si obedeciéramos lo que Dios nos habla por medio de los dones del Espíritu, el cristianismo no estuviera a como está ahora. A como está ahora. Aquellos que se creen muy espirituales, ¿sabes qué? Le siguen la corriente a aquel o aquella persona que está en contra de la obra donde está la persona. ¿Qué es eso? ¿De qué espíritu somos? Aleluya. Con razón Cristo le dijo a los discípulos, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Eres de Dios o eres del diablo? Así es. Si eres de Dios, apoya la Aleluya. obra, porque aquí se habla la verdad y Amén, estará amén, la amén. verdad mientras yo viva. Siempre Dios va a tener el primer lugar en esta iglesia. Gloria a Dios. Pablo les dijo todas estas cosas antes que sucedieran. Antes que sucedieran, Pablo, Dios ya se las había mostrado por don de palabra de sabiduría. Y Pablo les dijo, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también nosotros pasaremos por muchas dificultades. Pero el ángel de Dios me ha dicho esto, he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, y los 276 se salvaron. Ahora, hermanos, tenemos que cumplir el mandato del Señor Jesús de la gran comisión de ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, amados hermanos, porque Cristo nos manda con todo el poder de los dones del Espíritu Santo en manifestación
para que la gente vea los milagros, para que la gente vea cómo lo que parece ser bueno, no es bueno, sino allí se manifieste el don de discernimiento de espíritus, que Él es un especialista para saber qué espíritu está operando en ese lugar. Hermanos, tenemos que cambiar nosotros. Tenemos que ser de testimonios para los demás, para poder cambiar al mundo. Si usted no cambia, el mundo no cambia. Porque usted será de mal testimonio para los demás. Así que hay que cambiar nosotros, amados hermanos, servir a Dios. Y que usted siempre esté al lado de Dios. Venga lo que venga, nadie me lo mueve, porque usted es un cedro del Líbano, que sus raíces están a profundidades bastante profundas. Así que, amados hermanos, estamos en guerra espiritual. Amén. Y nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra Satanás y sus demonios. Y nuestra lucha es que los falsos obreros nos introduzcan en nuestras iglesias para contaminar al pueblo de Dios. Que el Señor me le siga bendiciendo. Gloria.